Buenos días, estimado tutor y compañeros. Les va a hablar el grupo número 1, que estamos conformados por José Agila, Verónica Corelia, Mayra Ceballos, Verónica Medina, Nicole Guaraca, Daniela Wilca, Silvia Peñalosa, Alejandra Vivanco, Tamara Armijos, Mayra Rodríguez. Les vamos a hablar sobre qué son las funciones algebraicas. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre la definición de relación y el producto cartesiano. El producto cartesiano indica una relación de orden entre dos conjuntos y nos da como resultado un tercer conjunto. El producto cartesiano de un conjunto A y de un conjunto B es el conjunto conformado por la totalidad de los pares ordenados, que tienen un primer componente en A y un segundo componente en B. Ahora, ¿qué es una relación del producto cartesiano? En matemáticas, el producto cartesiano de dos conjuntos es una operación que da como resultado otro conjunto cuyos elementos son todos los pares ordenados que se forman de forma que el primer elemento del par ordenado pertenezca al primer conjunto y el segundo elemento pertenezca al segundo conjunto. Gracias. A mí me toca tratar sobre el tema de la función homográfica. El dominio es el único valor real que no pertenece al dominio, es la raíz al dominio, la raíz del denominador, ya que no podemos dividir por cero. Raíz, para aliar igualamos a cero o a toda la función. Para que esta división sea cero, deberá serlo el numerador. En consecuencia, resolvemos. El corte con el eje Y se determina calculando la función cero y es el punto de la función cero. En este caso, el corte con el Y es el punto. Asíntotas. Las asíntotas rectas a la gráfica de la función se lo acerca indefinitivamente. Una asíntota es veremos que cuando más nos acercamos a dicho valor, las imágenes se hacen más grandes en el valor absoluto. Es por eso que la recta es asíntota vertical en la gráfica de la función. La asíntota horizontal en la recta a la cual se acerca el gráfico de la función cuando X va más al infinito positivo. En general, el gráfico se acerca a la recta, puede comprobar a través de una tabla de valores a continuación la gráfica. Gracias. Análisis de la función de segundo grado. Una función cuadrática es un tipo de función que se caracteriza por ser un polinomio de segundo grado. Fórmula de función cuadrática. Las funciones son de forma representativa en las ecuaciones. Una función cuadrática será lo mismo que una ecuación cuadrática. Su forma estándar es f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a no es igual a 0, siendo su gráfica una parábola. Son a que representa a x al cuadrado, b que representa bx y c a c. Valores constantes o denominados que también se denominan los coeficientes de la función. Su representación gráfica de esta es una parábola vertical. Como se puede observar en la imagen, existen dos elementos fundamentales en la parábola: el eje de simetría y el vértice. El eje de simetría es el que divide la parábola en dos partes, y el vértice es el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. Una función cuadrática puede tener dos raíces reales o también ninguna raíz real. En este caso serán dos raíces imaginarias. Las raíces de una función son los elementos del dominio tal que su imagen es nula. Una ecuación cuadrática o de segundo orden es cuando la función cuadrática se iguala a 0. F de x igual a y igual a 0. Tiene la forma de 0 igual a x al cuadrado más bx más c. La fórmula para el cálculo de las raíces de una ecuación cuadrática es
x igual b menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Al contenido comprendido dentro del radical de esta fórmula se le llama discriminante y se representa b al cuadrado menos 4ac. Se puede también expresar la ecuación cuadrática en una función de sus raíces y del escalar de esta manera por factorización. 0 igual a, entre paréntesis, x igual a, entre paréntesis, x menos x1. Cierro paréntesis, abro paréntesis, x menos x2, cierro paréntesis. Buenas tardes. Voy a hablar ahora sobre el análisis de la función de primer grado. ¿Qué podemos decir de estas funciones? Estas funciones son lineales y son representados en un plano cartesiano por medio de una recta. Entonces podemos decir que esta función lineal es una función polinómica de primer grado. Estas funciones se representan por medio de un plano cartesiano. Por ejemplo, podemos tener una función y igual a 2x. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros para representar esto en una gráfica tenemos que dar valores. Ponemos valores en x y valores en y. Primeramente ponemos el valor en x. Por ejemplo, podemos poner x menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Así como vamos a ver en este siguiente ejemplo. Y entonces para sacar el valor de y representamos. Tenemos por ejemplo y igual a 2x. Si x vale menos 2, nosotros tenemos que reemplazar en la función que tenemos arriba y igual a 2x, entonces ponemos y igual, sacando el valor de y. Aquí tenemos 2x, entonces 2 y ponemos el valor de x que es menos 2. Entonces multiplicamos 2 por menos 2 es menos 4. Y así seguimos sacando los valores de y dependiendo los números o valores que pongamos en x. Sacando ya los puntos, los valores que estamos representando, nosotros tenemos que poner estos pares ordenados en un plano cartesiano. Por ejemplo, en el primer punto nos salió menos 2, menos 4 y todos esos puntos vamos poniendo en el plano cartesiano. Eso es todo para nosotros poder representar una gráfica en el plano cartesiano. Siempre que una función de primer grado siempre va a ser una línea recta. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Qué son las funciones? Una función es una relación entre un conjunto de entradas y un conjunto de salidas con la propiedad de cada entrada está relacionada con exactamente una salida. Relación es una función. Las entradas, por ejemplo, A, salida X, B, salida Y, C, salida Z. Las funciones generalmente son representadas como f de X. Cuando una función no existe. Cuando el contenido de una raíz de índice par es un número negativo. Ejemplo, raíz de menos 4 no existe. Cuando un número quede dividido entre 0. Ejemplo, 2 sobre 0 no existe. Dominio y rango de una función. El dominio de una función f de x es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida. El rango de la función es el conjunto de todos los valores que f toma. Buenas tardes, tutor y compañeros. Yo voy a hablar sobre la graficación de funciones lineares. Esta consiste en una gráfica con una línea recta en un sistema de coordenadas cartesiano. Son siempre funciones de tipo y, en donde se usa el polinomio de primer grado, es decir que hacemos la ecuación y igual a x más b. Este es el más usado. Se puede también sustituir a diferentes letras del abecedario, como acá también podemos ver la y, que es igual a mx más n. Es como un polinomio de primer grado. Esta función lineal también se le llama función afín. Aquí podemos observar
cómo se ha desarrollado una función lineal. A continuación les voy a hablar sobre las funciones cuadráticas. Esta función es la que puede ser descrita a través de una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c, en donde a es igual, puede ser igual, no puede ser igual a 0, y ningún término de la función del polinomio tiene un grado mayor que 2. Estas funciones cuadráticas son muy útiles. También nos ayudan a trabajar áreas en donde aparecen problemas con movimiento, los cuales nos pueden implicar una gravedad o una aceleración. Las gráficas, por lo general, de las funciones cuadráticas tienen características que están estrechamente relacionadas con una forma simbólica. Como podemos ver aquí, el ejemplo de esta ecuación, que es x cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0, en donde nosotros podemos ver que se cumple la ecuación de la forma que es ax cuadrado más bx más c, en donde ax cuadrado es x al cuadrado, bx es 2x, y la c es el menos 3. La función lineal de tipo y es igual a mx, y la gráfica es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas, como ya lo había explicado antes. Las funciones seccionadas. Estas son las que están compuestas por funciones individuales. También se pueden agrupar en una sola función y las que dan como resultado la función seleccionada. Aquí podemos ver que una función seleccionada, para graficar, se debe analizar cada una de las funciones que le determinan. En este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, vemos que la parte de una de ellas forma una parábola. Gracias. Buenas tardes, estimado licenciado y compañeros. El tema que voy a tratar son la graficación de las funciones polinómicas. ¿Qué es una función polinómica? Una función polinómica son aquellas que son continuas en todo dominio y se llaman grado de función. Estas funciones polinómicas pueden ser de mayor exponente en sus términos. Entre las siguientes funciones tenemos a la función identidad, que es la primera gráfica que encontramos. En la segunda función tenemos la función cuadrática. La tercera función que también encontramos es la función cúbica. Asimismo, encontramos a la función cuadrática un poco más abierta y la función cúbica un poco más sesgada, o sea, un poco más abierta. Ahora voy a darles a conocer la gráfica de la función racional. La función racional es una función cuya regla puede ser escrita con una razón de los dos polinomios y su gráfica se la conoce como una hipérbola. Pero el nombre de esta gráfica es de función racional porque su forma se encuentra con una asíntota vertical hacia el lado de la X y una asíntota horizontal en el lado de la Y. Esto fueron todo relacionado a las gráficas. Gracias. Buenas tardes, tutor. Les voy a hablar sobre la función discreta. Vamos a considerar las siguientes funciones. Tenemos dos conjuntos para resolver la función. Tenemos el conjunto F y el conjunto G. Las operaciones con funciones discretas tenemos a continuación. En estas operaciones que ustedes pueden observar, lo que vamos a realizar es la suma. La suma se suma el eje Y siempre y cuando el eje X sea el mismo. Y de esa forma, este sería el resultado. El resultado de la suma en el primer término sí se factora porque cumple el concepto. El segundo término no se factora porque el eje X es distinto y el tercero y el cuarto sí se factora. Para finalizar, el dominio y el rango, tenemos como resultado que el dominio
tiene el término 1 y 3 porque son resultados finitos. Y en el caso del rango tenemos menos 3 sobre 5 y 8 que son valores posibles que pueden tener la función. Muchas gracias. Una función compuesta es encontrar todos los valores para determinar dominio, como por ejemplo un ejercicio f de x al cuadrado más 2 y g de x menos 3. Para resolver una suma es necesario utilizar la siguiente fórmula: f de x más g de x igual. Entonces vamos a poner entre paréntesis lo que vale f x al cuadrado más 2 más lo que vale g x menos 3. Y resolvemos el ejercicio quitando los paréntesis. X al cuadrado más 2 más x menos 3 igual x al cuadrado, como solo hay una variable, más x más 2 menos 3 menos 1. Para resolver esto es necesario utilizar la fórmula general. Ahora, para realizar la suma, la resta, tenemos f de x menos g de x. Entre paréntesis, la que vale f, x al cuadrado más 2 menos x menos 2, 3. Bueno, quitamos de paréntesis más 2. Aquí se conserva el mismo signo, menos x menos 3. Y ahora resolvemos las operaciones. Primero las variables. X al cuadrado menos x más 2 menos 3 menos 1. También se resuelve por la fórmula general. Magíster, buenas noches. Mi nombre es Mayra Rodríguez. A continuación le voy a hablar sobre lo que son las funciones algebraicas. Para realizar las funciones algebraicas tenemos lo que son suma, resta, multiplicación y división. A continuación, un ejemplo de la suma. F más Gx, la equivalencia de Fx es x al cuadrado menos 3 y Gx, la equivalencia es 3 menos x, la cual la escribimos y para poder sacar el resultado tenemos que restar menos 3 más 3. Entonces esto se elimina y queda x al cuadrado menos x. Entonces obtenemos el resultado de la función algebraica que es f más gx igual x al cuadrado menos x. Gracias.